¿Por qué talento humano 3.0? La respuesta a esta interrogante empieza porque inicialmente se hablaba de recursos humanos, pero se dieron cuenta que estos no era así. O sea, se estaba tratando con personas que sienten y padecen día a día. Por eso es que se tomó en cuenta que se debía pasar de un recurso no tanto como un término monetario, sino pasar a algo de ver el talento en sí de las personas, de cada trabajador y de cada empleado y empleador que conformaban la empresa en sí. Pasamos de un talento humano propiamente 2.0 en el cual se reclutaba el personal de manera online, ya no era de manera directa, sino se empezaron a trabajar los diferentes portales online donde la persona introducía sus hojas de vida o currículos vitae y las empresas captaban a ese personal. Cuando se empieza toda esta transformación y evolución de este talento humano, es que vamos a hablar de talento humano 3.0 en la medida que empiezan a tomarse en cuenta la inteligencia colectiva, es donde el trabajador y el empleado propiamente en sí, en su jornada laboral, va a dar el cambio organizacional. Se ve que el empleado no solamente tiene que cumplir unos roles, el ABC del día, sino también es cómo la empresa tiene que darle las herramientas para que esta persona se desarrolle humanamente. Ya se ve en términos de que las jerarquías ya no son verticales, los organigramas ya no son verticales, sino más bien son planos, son horizontales, en la medida que esto va a beneficiar las decisiones. Ya se toma en cuenta la parte del líder en cada uno de los departamentos, es esa persona que va a entusiasmar día a día a su equipo de trabajo por el bienestar y no solamente un objetivo específico, sino también que esto contribuya a largo plazo a la transformación de las empresas, más humanas y más dadas hacia el ámbito social. Estamos entonces en la presencia de 3.0 en la medida que se le da esa expansión de la persona propiamente. Ya no estamos, como dije anteriormente, ya no estamos hablando de un recurso monetario o de que le tengo que pagar mensualmente algo, sus prestaciones, su jubilación cuando llegue el día, sino también estamos en presencia de personas que van a sentir y a las cuales hay que desarrollarles y prestarles a través de cursos, de talleres, de educación, programas para que el empleado se sienta como en su casa, se sienta bien, se sienta que está prosperando dentro de un buen clima organizacional. También con la expansión y la explosión de las redes sociales es que también el empleado va a estar mostrando sus cualidades personales a través de esta marca personal o branding profesional también, para que el empleado sea el que a través de sus acciones diarias pueda saber vender no solamente lo que en su empresa se da a través de sus servicios o de sus productos, sino que también como persona. Pues ya se habla, por eso es que el empleado va a pasar de lo que es algo muy abstracto, que solamente hay que pagarle algo, sino también a que se posicione y que se sienta que tenga un sentido de pertenencia dentro de la organización. Por eso es que también se habla de la flexibilidad a nivel laboral, se habla de que ya no son horarios rígidos, 8 horas, 5 días a la semana, sino donde también el empleado pueda, digamos, mostrar esa flexibilidad y también garantizar el ámbito de su salud mental y de su salud física. Ya estamos hablando entonces de un talento humano 3.0 en la medida que estamos sensibilizando y siendo más empáticos con el talento humano que tenemos dentro de nuestra organización, bien sea en cualquier ámbito, sea una pequeña, mediana o gran empresa o simplemente un emprendimiento pequeño. Estos aspectos de este talento humano 3.0 es donde
hay que tomarlos en cuenta, ¿ok? Es el sentido de pertenencia y el sentido humano de ver la salud, si el empleado se está sintiendo bien, si nuestro equipo de trabajo está emocionado, está entusiasmado, está motivado cada uno de los días de la semana, y tratar de reforzar esa felicidad y esa empatía de grupo a través de la consolidación y de las buenas estrategias, buenas prácticas laborales, y ver que las competencias, si un empleado no se siente bien en un lugar de trabajo, bueno, buscar en qué departamento se puede desarrollar sus habilidades adquiridas. Si es un ingeniero pero está en un departamento donde no se siente a gusto o han habido, digamos, ciertas incomodidades laborales, pues tratar no solamente de que se vaya y despedirlo, sino simplemente tratar de que se ubique en un buen departamento y donde se pueda desarrollar y sentir feliz. Y es allí cuando estamos utilizando todo lo que es las herramientas de inteligencia emocional para que también el empleado y el empleador pues logren consolidar un buen equipo de trabajo. Así que bueno, los sigo invitando a seguir aprendiendo cada día más de estas habilidades y potencialidades que el talento humano 3.0 les va a brindar día a día para su bienestar personal y profesional.